Ya. Entonces, buenas tardes. Damos comienzo a la entrevista al ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, don Óscar Clavería Guzmán, quien nos va a clarificar un poco más acerca de la temática que estamos viendo en el ramo de Derecho Económico 3, en particular lo que es la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, primero que nada, agradecerle al ministro don Óscar Clavería por darnos esta entrevista para poder clarificarnos más en lo que respecta a esta ley. Buenas tardes, ministro. La primera pregunta que le quiero hacer al respecto es que nos pueda decir a grandes rasgos en qué consiste la Ley de Protección al Consumidor. A ver, buenas tardes. Es muy importante que los estudiantes hoy día estemos comunicados con la realidad, especialmente por las dificultades que tenemos en acudir a las aulas. Y en lo específico, yo quiero hacer un enfoque, no exclusivamente en términos de lo que dice relación con la ley y Chile, sino con el proceso que ocurre en el derecho comparado y en todo el desarrollo de un Estado democrático moderno, Estado de Derecho. Se trata de que en la actividad comercial, los particulares especialmente, están en la indefensión o disminuidos con la posibilidad de ejercer sus derechos a propósito del consumo. No tanto por las cadenas, sino por que una vez que se adquiere el producto, hay muchas dificultades en comprobar si el producto cumple o no lo que se prometió, probar qué es lo que se prometió, probar para qué era el producto y probar la naturaleza y esencia del producto. Por decir un ejemplo, hoy día muchos autos chinos venían con defectos, como otros también, pero efectos pequeños, una manilla, un detalle de una goma, etc. Y cuando uno compra un auto nuevo, no quiere encontrarse con ese problema. O el problema es que al segundo día, nos tocó un caso, marca Toyota más encima, falló y tuvo que llevarlo al servicio técnico. El servicio técnico lo tuvo 3 días, lo devolvió de nuevo. Entonces, entender claro cuál es la naturaleza del servicio prestado y la calidad del producto adquirido es difícil en términos de consumidor y venta. El vendedor dice, no, fue un detalle chico, le cambiamos una válvula y ahora se lo puedo llevar, se corrigió. Pero hubo que hacer una ley para decir, mire, si falla la primera vez, dentro de los 3 meses, usted tiene derecho o devolver el producto o que le hagan el arreglo gratuitamente. Y si por segunda vez falla, usted puede devolverlo. Fíjese, establecer todos esos sistemas fue porque vivimos en una economía en donde las producciones, cuando no se venden con los costos y la comercialización, trae muchas dificultades al desarrollo. Por lo tanto, había necesidad urgente de proteger al consumidor, porque ustedes verán que la ley no es para los comerciantes. Los actos de comercio se aceptan solo respecto del vendedor, no del comprador. E incluso, si hay sociedades que compran, o sociedades de personas unipersonales, pymes, por ejemplo, solo algunas pymes pueden acudir a la protección del consumidor en virtud de esta ley, son aquellas que tienen un presupuesto bajo. Y cuando ocurren todas estas situaciones grandes sobre un interés colectivo o difuso, bueno, ahí hay todo un procedimiento en la ley para poder proteger al consumidor. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos resolviendo? Estamos resolviendo los conflictos que se generan con el comerciante que necesita vender el producto y se requiere darle una cierta
contenido ético y moral. ¿En qué sentido? En lo mínimo de la producción o calidad del producto. Y para eso era necesaria la protección a través de una ley, porque modifica las cargas de la prueba, establece procedimientos más sencillos y, fundamentalmente, le genera obligaciones directas, como por ejemplo lo que expliqué, regular que dentro de los 3 meses usted tiene tal situación, puede devolver el producto. Perfecto. Y respecto a la competencia de los tribunales, o en qué tribunal se tiene que ver una causa cuando es individual y a diferencia cuando Ya, una que es colectiva. la competencia, ustedes tienen que saber que a propósito de esta ley se estableció que el comerciante, el proveedor o el distribuidor que infrinja la ley comete una contravención, es decir, una sanción como consecuencia de una falta, pero una falta, digámoslo así, un delito civil, pero no delito civil propiamente tal, cuasi delito civil se llama. Es decir, que como consecuencia de una negligencia tenemos un producto vendido por falta de diligencia del comerciante, el distribuidor o el productor, y en ese sentido el consumidor tiene derecho a reclamar los perjuicios estableciendo la infracción. ¿Qué significa eso? Que las contravenciones en Chile tienen competencia para conocer de ella los juzgados de policía local, por regla general. Y digamos así, los juzgados de policía local, cuyo juez es un abogado. Porque los juzgados de policía local, cuyo juez no es abogado, por ejemplo, el ex juzgado de policía local de San Pedro de Atacama, que ahora tiene, el juez era el alcalde, y en ese caso esas contravenciones tenían que irse de inmediato a Calama. Por lo tanto, todas las contravenciones, es decir, las infracciones de tránsito también, las conoce el juzgado de policía local. Y en general, las infracciones a la ley del consumidor, la regla general es que las conozca el juzgado de policía local. A diferencia de lo que es todo lo relacionado con el interés colectivo o difuso. A ver, cuando los afectados es una gran masa de consumidores, ya sea incluso la distribución eléctrica, ustedes han visto el caso del confort o del papel higiénico, el caso de los pollos, se puede pedir una indemnización colectiva. Y esta indemnización colectiva es un juicio ordinario civil, con ciertas modificaciones, que lo conoce el juez civil. Es decir, los juzgados delechan lo civil de las jurisdicciones correspondientes, de donde está el consumidor. Esa es la diferencia. Ahora, esta forma de competencia ha traído muchísimos beneficios y mucho control. Ustedes han visto que no es poco el dinero de entregar 7.000 pesos a cada chileno entre tal edad y tal edad, equivale a miles de millones de pesos. El problema que pasó con los pollos es igual, y la entrega del problema del consumo eléctrico también se llegó a unos arreglos donde van a haber unas rebajas sustanciales. Por lo tanto, tenemos que entender esta ley en términos de 2 tipos de competencias. Las contravenciones o faltas civiles las conoce el juzgado de policía local. Y los juicios ordinarios sobre los conflictos y que está en juego el interés colectivo o difuso, porque no se puede saber a veces quién determinadamente el que perjudicó, eso se conoce a través de un juicio ordinario del alto conocimiento, con ciertas modificaciones, en juzgado civil. Perfecto, ahí nos queda muy, muy claro la distinción entre uno y otro caso. ¿Y nos podría usted contar alguna de las causas más connotadas que haya tenido que resolver, bueno, usted junto con la sala como ministro
en materia de Ya. ley de protección al consumidor en la Corte de Apelaciones? Como a mí me dieron un par de preguntas recién, ¿sí? Voy a enlazar las dos. Esta con la legiferenda, es decir, ¿qué es lo que se puede proponer como fórmula más efectiva para resolver estos tipos de conflictos independientemente de los tribunales que la conozcan? Voy a enlazar las dos. Estas situaciones son bien conflictivas, pero además tienen un ingrediente especial. Se lo voy a explicar a ustedes porque van a conocer un recurso a propósito de esto. Normalmente todos los recursos son jurisdiccionales, es decir, frente a una sentencia de un juez de policía local o una sentencia de primera instancia o juzgado civil, viene la segunda instancia y que la conoce la Corte de Apelaciones. Y luego de la segunda instancia viene ya no una instancia, viene una posibilidad de revisar solamente el derecho, ya sea desde el punto de vista del procedimiento, porque hay errores de procedimiento, o desde el punto de vista de fondo, porque hay una infracción de ley que influye o es determinante en los dispositivos del fallo. Una infracción de una ley decisoria lite, es decir, que se incorporó una ley en la sentencia equivocada, ya sea porque no se aplicó, porque se aplicó equivocada o porque dejó de aplicarse una correcta. Eso es casación en el fondo o casación en la forma. Eso es lo normal. Pero, particularmente, el procedimiento de policía local prohíbe el recurso de casación, explícitamente. O sea, lo dice en forma expresa, se prohíbe el recurso de casación en las sentencias dictadas por policía local. ¿Qué significa eso? Que las causas de policía local llegan solo hasta las Cortes de Apelaciones. No hay posibilidad de que lo vea la Corte Suprema. Pero obviamente hay un recurso que ya no es jurisdiccional, sino es un recurso disciplinario, que se llama recurso de queja o queja, porque hay dos, uno amplio para todo tipo de actividades, hasta para un receptor o un abogado, que se llama la queja, que se conoce en la Corte de Apelaciones, incluso para un ministro, y otro que es el recurso de queja, o sea, aquel que está encaminado a los jueces cuando dictan una sentencia e incurren en una falta o abuso. O sea, no solo se equivocan, porque eso se permite en Chile, hoy día tú puedes tener la jurisprudencia que quieras, no solo te equivocas, sino que además cometes una falta de abuso porque es muy grosero tu error. En ese caso, la juzgada de policía local, los juzgados de policía local conocen la materia, dictan la sentencia, la conoce segunda instancia dicta la sentencia y queda inamovible. O en virtud del recurso de queja. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la Corte Suprema puede modificar la resolución que dicta la Corte de Apelaciones en segunda instancia a consecuencia de un recurso disciplinario, pero debe aplicar una medida disciplinaria. ¿A quiénes? A los jueces que la dictaron. Sí, y puede modificar la resolución. Hoy día ya no la están modificando, están diciendo que la dicte de nuevo la Corte porque es una aberración. Bueno, pero esta es una reminiscencia que traemos de más de un siglo. Ya. Por lo tanto, los ministros al dictar la sentencia, si no siguen la jurisprudencia de la Corte Suprema, se arriesgan a que se lo modifiquen y le apliquen una medida disciplinaria. Eso, en todo Chile, es una presión. Se pierde la independencia de los jueces y obviamente una base fundamental de la administración de justicia. No obstante eso, tenemos la suerte de que hay muchísimos ministros que no le temen a las medidas disciplinarias. De hecho, en estos momentos en la quina va un ministro de esos, que en una época llegó a tener 2 o 3 medidas disciplinarias en el año. Yo llegué a tener 4 en su época. Pero ahora ya no, porque hoy día les resulta más difícil modificar una sentencia
por la vía disciplinaria cuando en realidad no hay falta de abuso. Ahora, esto era tan grave y tan irracional, pero no existía en el ambiente. Por ejemplo, la causa Lavandero fue 2-1, que le dieron el beneficio de libertad vigilada. 2 ministros le dieron y 1 no le dieron. Subió a la Suprema y por medida disciplinaria la modificaron. Es decir, por recurso de queja. Pero lo más grave es que dentro de los 5 ministros que integraron la Suprema, que establecieron esa medida disciplinaria, no era unánime. Por lo tanto, habían votos en contra. Había votos en contra. ¿Eso qué significa? Que debió haberse aplicado también una medida disciplinaria al ministro que sostenía la teoría de la Corte de Apelaciones. Pero bueno, así es. Hoy día ya hay con mayor cuidado, tenemos esa presión. ¿Qué significa entonces? Que los jueces se cuidan mucho en la sentencia. Y por lo general las sentencias van en camino de lo que está sosteniendo la Corte Suprema. Lamentablemente aquí en Antofagasta somos un poquito más complicados, ustedes han visto, y hemos fijado varias jurisprudencias, las más importantes, que incluso han venido de la Dirección Nacional de la Ley de Protección del Consumidor, justamente del Servicio Nacional del Consumidor, de Protección del Consumidor. Fue la que se obligó jurídicamente al retail y a todos aquellos establecimientos comerciales que cuentan con estacionamiento para los clientes a ser responsables de lo que ocurría dentro del estacionamiento. Eso no es que uno diga va a ser el responsable del caso fortuito, no. De todas aquellas actuaciones que provengan de un descuido en términos de lo que significa que uno reciba un producto en custodia. Es decir, la diligencia mínima. ¿Y eso qué significó? Que en todo Chile hubo que poner guardias. Aparecieron los guardias en bicicleta, en jumbo, etc. Todo eso apareció a propósito de una sentencia dictada entre nosotros, aquí en Sí, porque Antofagasta. es parte del servicio que ellos están brindando a los consumidores. Claro, pero eso no se entendía así. Se entendía que el servicio entraba de un principio desde la puerta hacia adentro, digamos. Que ese era un favor que se le hacía. Era una doctrina, pero muy mala, antigua por lo demás, pero nosotros nunca la aceptamos. Y tuvimos un caso muy emblemático y al final se modificó la jurisprudencia de la Corte Suprema y hoy día ya es universal que debe completarse. También tuvimos en las causas por los pasajes de avión. El problema de la compra del paquete cuando uno compra ida y vuelta, y si no ocupaba la ida, perdía la vuelta. También lo modificamos. Modificamos todo lo que significa las indemnizaciones de los aviones de las líneas aéreas cuando no responden correctamente. Eso significa que hoy día las líneas aéreas, bueno, desde que salió ese fallo modificaron y ahora permiten no hacer la ida y hacer la vuelta, flexibilizaron todo, entonces eso significa que hemos desjudicializado ese problema, pero a la vez le hemos entregado los derechos que la ley del consumidor estableció. Nosotros sin esa ley no podríamos haber dictado los fallos. Entonces ustedes entendan. Ahora, ¿qué se propone? Si ustedes ven los fallos, son sentencias que el 80% es solo redacción formal que no lleva a nada, absolutamente nada. Es más, ni siquiera se lee. No la lee el relator, no la lee el juez, no la lee el ministro, sí, seguramente el cliente lo lee, pero tampoco el abogado. Uno se va a lo grueso. Y lo que yo propongo para todo este tipo de casos, y que estamos muy lejos, pero a mí me gusta siempre decir las cosas, cuando yo propuse, por ejemplo, la silla ergonométrica para el Poder Judicial, todos me retaron porque había que levantar una evidencia y llevar un certificado médico de 2 médicos que decían que uno necesitaba una silla ergonométrica. Hoy día todo Chile tiene silla ergonométrica.
pero en esa época era una locura. Yo dije, no, debemos tener todo. Bueno, hoy día lo que yo propongo es establecer un formato de sentencia técnica, absolutamente técnica, que diga infracción denunciada, prueba acompañada, solamente el número, 2 fotos, 6 tanto. Evaluación de la prueba, se prueba sí o no, con eso se prueba. Y razones, no más de 3 líneas. Luego la infracción jurídica, es decir, cuál es la ley infringida, en qué término, la multa y el parte, y la sentencia. Ese es un formato general. Como hay en algunos procedimientos administrativos que existen en obras públicas, en la SEC, pero los procedimientos administrativos pequeños. Es como, y así nos evitamos repeticiones de declaraciones, de documentos, etcétera, porque los repiten, y llegamos a 20 páginas de una sentencia que no la lee nadie y que no dice nada, porque además no dice argumento. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo propongo. Y lo que quiero decirle que se me ha ido es que a propósito de esta ley, se consolidó en Chile un sistema probatorio. Más que sistema probatorio, una forma de evaluar los antecedentes o la prueba en un proceso civil chileno. Generar un proceso, porque también se evalúa así en penal, en los procesos chilenos. Desde a fines de la Revolución Francesa, por los excesos que hubo, el legislador dijo que el juez no iba a evaluar la prueba, sino tenía que tasarla, conforme al valor que la ley le daba al medio de prueba en un momento determinado. Entonces decía, un testigo vale tanto, 2 testigos valen tanto, 3 testigos valen tanto, 3 testigos puestos con esto vale tanto, una fotografía vale tanto, un informe pericial vale tanto. Y entonces lo que hacía, lo que debía hacer el juez, que nunca lo hizo por lo demás, era sumar y restar en términos del tipo de prueba que había, de acuerdo al valor que le daba la ley. Y eso se le llamó la prueba tasada o legal. Eso sufrió modificaciones, pero quedó, porque el atavismo lo llevamos todo, quedó en los jueces hasta el año 2000, incluso todavía a veces uno lo nota en los jueces. Desde la ley 18.287 y los códigos del trabajo de 1936, fíjese más, los últimos, siempre se hablaba de otra forma de prueba. Pero hasta esta misma ley 18.287 que permitía las tachas de los testigos, que es absurdo, tú no puedes excluir a un testigo de una prueba, lo que sí puedes es no darle valor al contenido, pero no excluirlo, y la prueba tasada permitía excluirlo. Desde el momento que tú lo excluyes, no sabes ni siquiera por qué quería mentir. Y el juez necesita eso, necesita saberlo. Ahora, con la ley 18.287 de procedimiento de juzgado de policía local, más la ley de pesca, por un lado, y la ley de protección al consumidor, enfatizó lo que es la prueba de la sana crítica o apreciar la prueba con las razones mínimas, con las normas básicas de convivencia pacífica, la lógica, no desconocer todo lo que dice la ciencia, lo que dice la técnica, y lo que es una máxima experiencia. O sea, los hechos repetitivos que te llevan a una solución. Tú sabes, por ejemplo, repetitivamente que en los semáforos hay personas que limpian los vidrios y te ofrecen limpiar los vidrios. ¿Y qué es lo que, para qué se instalan? Normalmente o para hacer mimo o actividades lúdicas para cobrar y también para eso. Entonces es una prueba. O sea, tú no tienes que probar que eso existe hoy día en la ciudad, porque eso se da. Hay una máxima. Hay otras más, pero por explicar. Ahora, con esta ley se incorporaron más
a fondo lo que son las normas de la sana crítica, y por lo tanto los jueces empezaron a apreciar la prueba, ya no con la prueba tasada. Y hoy día la declaración de un puro testigo o un producto malo, con una fotografía, con un correo electrónico, puede uno lograr y decir, bueno, si usted le contestó y le dijo que lo iba a reparar es porque usted reconoció el error. Y como reconoció esto, usted pague e indemnice. No sé si expliqué lo que me pidió. Sí, no, perfecto. Nos queda muy claro porque, claro, nos indicó bien en qué consiste esta ley de protección al consumidor a grandes rasgos, también nos dijo la distinción en dónde interponer una demanda cuando es individual y cuando es colectiva. Nos comentó también algunas causas que se han visto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y también nos indica o nos deja entrever la necesidad de la creación de otro recurso para revisar las sentencias en Corte de Apelaciones, o no. ¿Cree usted que se requiera un recurso de apelación en contra de esa sentencia u otro tipo, no solamente dejar a la queja? Adaptándome a la idiosincrasia chilena y que la idea de que la Corte Suprema son 21, imagínense, son 9 en Estados Unidos para 300 millones, aquí 21 para 18, y que quieren decir y saberlo todo, yo creo que podría haber un tipo de recurso discrecional, ¿ya? Que hay en los países, en Norteamérica especialmente, y en algunos países europeos. Es decir, que la causa se recurre, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema hace una revisión rápida sin dar razones. Y si está dentro de la línea de lo correcto o que no hay una necesidad de modificar, lo devuelve, sin dar razones. Esto no lo vamos a ver. Y va a haber solo aquel que se escapa de lo que del derecho que están fijando ellos, con plena libertad. Tiene un nombre que no tiene sentido, que es muy conocido en Norteamérica. Por un lado tenemos eso, y por otro lado, dejar que las Cortes de Apelaciones fijen su jurisprudencia, tranquilamente. Ahora bien, les recomiendo que siempre que conozcan una materia, ustedes hagan una lectura resumida de la ley y saquen en un apunte pequeño la ley, el ámbito de aplicación, los juzgados que la conocen, y hagan un resumen de cuáles son las infracciones más graves que establece. Eso es muy importante porque lo hacen en el resumen, ustedes lo guardan. Y el día de mañana que tengan un juicio o que tengan que estudiar algo, van al resumen primero. Ah, esto destacó. Entonces ustedes van a decir prueba tasada. Ah, ¿qué es lo que es prueba tasada? Ah, sana crítica, ¿por qué? Interés difuso. Ah, y ahí es más fácil de acceder al conocimiento y recordar. Porque estos son criterios los que se les enseña a ustedes. En el foro y en el juicio ustedes van a tener que saberse la ley. Perfecto. Le queremos dar las gracias nuevamente, ministro don Óscar Clavería Guzmán, por habernos dado este importante pincelazo de conocimiento. Usted, como un experto en la materia, que le ha tocado dictar muchas sentencias en relación a este tema. Y bueno, darle las gracias porque estamos en un día feriado, hoy día lunes 29 de junio, y dejarle también indicado a nuestros alumnos de que vamos a publicar en la plataforma del curso esta entrevista, para que podamos tener todo conocimiento de todas estas materias importantes que nos ha comentado el ministro. Así que, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, don Óscar Clavería, que le vaya muy bien. Gracias. Bien, hasta luego, que les vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.